Imagínate, por favor, en la siguiente situación. Eres un padre y este es tu hijo, Joshua. Vais de la mano, caminas con él, estás entrando en un campo de concentración. Joshua tiene 7 años. Intenta responder a todas sus preguntas y a la vez averiguar qué le va a pasar a tu familia y qué te va a pasar a ti. Como probablemente ya sabéis, algunos de los que estáis aquí, estoy describiendo una escena de la película La vida es bella, de Roberto Benigni. En la película, el padre tiene de repente esa idea de decirle a su hijo que todo esto es parte de un juego cuidadosamente preparado, un juego difícil, donde nadie se queja, porque si te quejas, pierdes puntos. Y el que consiga llegar a 1000 puntos antes, se lleva el primer premio, que en este caso es un tanque de verdad, Joshua. Finalmente llegan a su habitación, que es un barracón, por supuesto, y esta es la expresión del padre en el umbral de la puerta, en estado de shock ante lo que está viendo. De repente recuerda que tiene a alguien más pequeñito a su derecha que le acompaña, uno bajito que todavía cree que es un juego y que también está en estado de shock. Entre este fotograma y este otro hay exactamente 9 segundos. Yo lo he cronometrado. 9 segundos. Aquí es cuando el padre finalmente reacciona, se repone, se recupera, se recompone y le dice: vamos, Joshua, venga, ¿qué te dije? Han cuidado cada detalle, ¿verdad?, para asegurarse de que esto parece verdaderamente un juego. Lo han hecho bien. Pero si somos los primeros en conseguir los 1000 puntos, el tanque es nuestro. ¿Y eso cómo se hace? Se habla mucho sobre vinculación en estos días. Artículos sobre cómo la crisis económica ha acabado con la vinculación de clientes. Algunas organizaciones que dicen que los empleados ya no son fieles, ya no están vinculados a las empresas. Y es bastante normal con todo lo que ha pasado en la economía. Pero ¿qué tiene esto que ver con La vida es bella? Pues aguanta ahí un momento que juntos lo vamos a ir descubriendo. Ahora imagínate que eres el dueño de una empresa en un sector muy competitivo, donde eres uno de los incumbents, de las empresas establecidas, que están ahí con éxito. ¿Cómo te sentirías si te enteraras de pronto que el 60% de los clientes que pierdes cada año declaran estar satisfechos? Los datos que voy a compartir con vosotros son datos que vienen de una compañía de seguros real, que al final de una de mis clases en una escuela de negocios vino a mí y desde luego me dejó intrigado con su caso inmediatamente. La pregunta que les planteé, la pregunta que vosotros probablemente os estáis planteando es: oye, si están satisfechos, ¿por qué se van? La respuesta que me dieron fue: Juan, se van por precio. Les pedí datos, hice un montón de cálculos con los datos que ellos me proporcionaban, eran sus números. Me volví a ellos y les dije: oye, tenéis razón, se van por precio. Un 18% de los que se van por precio. ¿Por qué se van los demás?, les pregunté. Juan, hay algo que no te dijimos el primer día, me dijeron. Quizás debíamos haberlo hecho. Es este otro departamento, ¿sabes? Esta gente no son tan customer-centric, no están tan orientados a clientes como nosotros. Además me dijeron, con que te digamos el nombre del departamento ya te va a hacer idea de cómo son. Son gente rarita, me dijeron. ¿Cómo serán de raros que le llaman siniestros? Estos son con los que tienes que hablar, con los de siniestros. Les pedí datos de nuevo, datos que ellos me proporcionaban y que yo simplemente los procesaba, pero era su información. Y me fui, cuando ya estaban esos datos procesados, me fui otra vez a ellos y le dije: oye, tienes razón, se van por siniestros. De hecho, el 9% se van por siniestros. Y por cierto, la mayoría de los que se van ni siquiera han tenido ningún siniestro. No se van por precio. Bueno, un 18%. No se van por siniestros, un 9%. Se van
Y lo que voy a decir ahora lo voy a decir con la mayor humildad posible, porque yo creo que soy el primero que debería, que se hace esta pregunta, de hecho, cada semana. Y que debería no olvidarme nunca hacerla. Se van porque no les damos razones para que se queden. Claro, la pregunta que yo me hago es, Juan, ¿tú a tu gente les estás dando razones para que se queden? Y cuando a propósito utilizo esa expresión, nuestra gente, es porque no estoy hablando solamente de clientes, por supuesto, estoy hablando también de empleados, estoy hablando de nuestras mujeres o nuestros maridos, estoy hablando de nuestros amigos. El hecho de que tú, mi cliente, mi empleado, mi mujer, mi amigo, el hecho de que no tengas razones para irte, no quiere decir necesariamente que tengas razones para quedarte. Sería una miopía imperdonable por mi parte asumir lo contrario, ¿no? Y si yo no te doy razones para que te quedes ahora, es una cuestión de tiempo, antes de que otro, una tercera parte, eventualmente te las proporcione, y a veces muy tentadoras para que te marches. Y entonces sería demasiado tarde, en mi opinión, para mí, para darte razones para quedarte. Yo suelo decir en mi clase que el sentido hay que darlo, creo yo, cuando todavía tiene sentido recibirlo. Si no, mi credibilidad, francamente, no te merece, no te merece. Yo siempre he pensado que al que se le ocurrió la historia de aquella fábula, La vida es bella, tiene que estar muy inspirado en la obra de Frankl, de Viktor Frankl. Frankl, como sabéis, bueno, en mi opinión es una de las mentes más brillantes que nos ha deparado el siglo XX. Como sabéis, después de acabar su tesis doctoral en medicina, acabó en un sitio que se llamó Auschwitz. Y en su libro, quizás Frankl tiene muchos libros, pero este quizás sea el libro más conocido, El hombre en busca de sentido, te demuestra que las personas que sobrevivían en los campos de concentración no eran necesariamente los más fuertes, no eran necesariamente los más inteligentes, tampoco eran los que más conocimientos tenían sobre técnica de supervivencia. Los que sobrevivían, como te demuestra Frankl, son aquellos que eran capaces de encontrarle un sentido a su lucha personal por sobrevivir, un sentido a perseverar, un sentido a no rendirse. Y ese sentido a lo mejor te lo proporcionaba alguien que dependía de ti, que te esperaba fuera del campo, o un proyecto inacabado, o Dios. Distintas personas evidentemente encuentran diferentes sentidos. Por eso cuando Frankl cita a Nietzsche, dice aquello de el que tiene un buen porqué es capaz de soportar prácticamente cualquier cómo. Y yo, inspirado en ellos, llevo 18 años diciendo que el que tiene un buen porqué también es capaz de encontrar un cómo. Yo creo que si tienes hijos no hace falta explicarte qué significa esto que acabo de decir, porque sabes perfectamente que si el porqué es lo suficientemente bueno, el cómo es cuestión de tiempo. Y por eso cuando a mí me toca dar clase a gente que dirige equipos, les pido, por favor, no le deis a vuestra gente tantos cómo, darle más porqués. Y por supuesto las razones para, que yo mencionaba antes, no son otra cosa que esto, sentido. ¿Estamos hoy día ante una carencia de vinculación por parte de los clientes o parte de empleados? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo que estamos es ante una carencia de sentido. Se van porque no les damos razones para que se queden. No se puede crear sentido sin personas. De hecho, un tipo muy concreto, muy específico de personas. Personas que están cansadas, pero tú no te das cuenta. Personas, estoy pensando en una enfermera que conozco, por ejemplo, que puede tener un mal día, pero eso es lo último que pensarías cuando te dice buenos días, mirándote a los ojos y haciéndote sentir que le importa tu día. Y de hecho realmente le importa. Lo que tú no sabes es que esa misma mañana hay algo que la ha dejado hecha polvo, que hace tan solo unas horas estaba en ese umbral del barracón, como el padre de La vida es bella, sintiéndose triste, cansada, con la sensación de que la vida no es justa y que le bastaron 9 segundos, para animarte, para decirte que vamos a ser los primeros en reunir los 1000 puntos, para decirte que nos vamos a llevar el tanque a casa.
Y consigue hacerte bien, aunque solo sea porque te hizo sentir plenamente que hay alguien a quien le importas. Este es el tipo de personas que necesitamos hoy día en la economía de la experiencia. ¿Y cómo es posible que haya tantas organizaciones e incluso tanta gente por ahí que todavía no se ha dado cuenta de esto? Pues yo de hecho encontré la respuesta a esto en una lección que aprendí en 1994, de la mano de dos mentores a los que quiero mucho. Uno de ellos era Félix, o es Félix, y el otro un árbol, sí. Un árbol, un olivo, para ser exactos. Yo vivía en el sur de California, me encantaba el país, me encantaba mi trabajo, y con lágrimas en los ojos, lágrimas amargas, mi mujer y yo tuvimos que dejar lo que era nuestro sueño para volver a casa y para ayudar a una empresa familiar en el sur de España que se remontaba a 5 generaciones y que entonces se encontraba en serios problemas. Y hacía falta una reestructuración radical. La decisión que tuve que tomar fue la de plantar 66.000 olivos, lo cual fue una decisión muy arriesgada, entre otras cosas, porque no teníamos agua. Hice 22 intentos para encontrar solamente el agua suficiente para ayudarles a sobrevivir los primeros 3 años. Y bajé 298 metros de profundidad para acabar encontrando agua que literalmente era tan salada como la del Mediterráneo. Poco dinero, sin agua, y encima sin tener ni idea de cómo plantar un olivo, por no decir 66.000. Busqué el consejo de profesores, de investigadores y también de sabios agricultores locales, los payeses, por así decirlo, de Córdoba, con una sabiduría enorme. Y algunos de los mejores consejos vinieron de Félix. Félix era un tío amable, honesto, inteligente, de tempo lento, de inteligencia rápida, de paciencia infinita, de sonrisa genuina, de esas sonrisas que inspiran confianza, ¿no? Y todo eso aderezado por esa humildad del que tiene confianza en sí mismo y por lo tanto a la vez persona humilde, y con esa sabiduría de la gente de la tierra de Séneca, Córdoba, un payés. Nunca encontré a alguien que conociera más o que supiera más de olivos que Félix, y créanme, había llegado a conocer muchos expertos en mi investigación. Un día Félix me llevó a un olivar lejano y me preguntó por la edad de esos olivos. Yo para entonces había aprendido lo suficiente como para saber la respuesta. De hecho, me pareció una pregunta demasiado fácil, ¿no? Me quedé mirando como diciendo, oye, tú pensarás que soy de piso y probablemente hay algo de verdad, pero joder, es que esta pregunta casi que es ofensiva, ¿no? Es que esa pregunta es tan sencilla que, ¿no? Y me dijo, venga Juan, tío, venga, déjate, ¿qué edad tienen? Me quedé así y le dije, Félix, 5 años. Se quedó callado. Digo, bueno, 4. Y me miró a los ojos y me dijo, Juan, estos tienen más de 10 años. Yo no me lo podía creer. Me dijo, sí, hijo, más de 10 años y esta es la razón por la cual hemos venido aquí. Esto es un error, la forma como se plantaron estos olivos es un error que tú nunca debes cometer si finalmente plantas los tuyos, me dijo. Cuando la tierra está húmeda, tú no puedes hacer el agujero de la forma tradicional, con una barrena, que es como que se hacen los agujeros de la forma más eficiente, más rápida, y como no puedes. Si lo haces, la barrena, según baja, va creando una presión lateral en las paredes del agujero. Sin darte cuenta, has creado una maceta subterránea. Cuando tiempo después, unos 18 meses después, las paredes del agujero se secan, se endurecen y se quedan como si fuera arcilla, y no dejan que las jóvenes y frágiles raíces se expandan. Entonces las raíces se van enroscando, van formando una maraña dentro del espacio que tú le has dejado. Ese es el momento en el que el árbol decide parar su crecimiento, el crecimiento foliar de las ramas, el de las hojas, para ajustarse al espacio que tú le has dejado. Los olivos, curiosamente, mantienen un equilibrio entre su desarrollo aéreo, la masa foliar,
y la masa radicular y las raíces que están enterradas, que esto no lo hacen todos los árboles, hay unos que sí, pero hay muchos que no. En los olivos, como dice la gente del campo, el vuelo equivale al suelo. Lo que ves por encima del suelo equivale, pues bastante, casi una proporción, no llega a ser de 1 a 1, pero es casi a la parte enterrada. Cuando esos árboles plantados en esa especie de macetas subterráneas, cuando deciden dejar de crecer, se convierte verdaderamente en una tragedia. Y lo peor del caso no es solo que son una fracción de su potencial, de su desarrollo normal. Lo peor del caso es, peor que eso incluso, es el hecho en sí de que no son conscientes de ello, de que no se dan cuenta. No se dan cuenta de que sufren una atrofia en su desarrollo y por lo tanto no hacen nada por convertirse en aquello que podrían llegar a ser, sencillamente porque no saben que podrían ser eso. Creen que eso es normal y no lo es. Creen que eso es lo que son y podrían realmente ser muchísimo más. Esos árboles ya no vuelven a crecer más, nunca crecerán más y prácticamente no darán fruto alguno. Eso es lo que en el campo se llaman olivos enratonados. Con los años descubrí que no solo sucede esto con los olivos, también sucede con la gente, con las personas enratonadas, cuya limitada perspectiva no les deja desarrollarse. Quienes hayan ido a alguno de mis clases a mi curso dirán que a mí me encanta hablarle a la gente de TED y lo uso muchos fragmentos de TED en mis clases y esta es la razón por la que lo hago. Estoy convencido de que compartir ideas que merece la pena difundir, que es el eslogan, por así decirlo, de TED, es una gran manera de ayudar a personas enratonadas a superar esa condición, esa situación, una situación que por su propia definición, enratonados, podemos estar sin darnos cuenta. De hecho, yo no me atrevería a excluirme, desde luego. Me di cuenta también de que esto pasa también en las organizaciones. Organizaciones cuyo sistema de creencias le hace pensar que el efecto es la causa, le hace confundir el efecto con la causa y por lo tanto piensan que la vinculación de clientes y de empleados es algo que ya no existe. Organizaciones cuyas raíces carecen de cuyo sentido, cuyas razones para quedarse son demasiado superficiales y sin embargo esperan enormes ramas llenas de frutos de vinculación por parte de clientes y empleados. Organizaciones cuyos porqués no ofrecen mucho espacio para grandes cómos, cuyo sentido está enratonado, reducido, restringido, y encima se quejan de que las ramas no son lo suficientemente grandes como para darle la sombra que necesitan. No parecen darse cuenta de que la gente se va porque no les damos razones para que se queden. Viktor Frankl falleció hace 17 años, pero si pudiera escribirle una carta al cielo, esa carta diría: querido Dr. Frankl, 18 años después de su muerte, el hombre se encuentra todavía en busca de sentido. De hecho, los clientes están en busca de sentido. En busca de relaciones llenas de sentido que les den razones para quedarse. Y los empleados también están en busca de sentido, en busca de roles llenos de sentido, que ganen la voluntad, las ganas de quedarse. Y no solo físicamente, sino mentalmente y emocionalmente. Y le sorprendería, Dr. Frankl, a la cantidad de personas que denuncian la carencia de vinculación existente en estos tiempos de adversidad que atravesamos. Usted, que podría darnos un par de lecciones, o 10, sobre cómo gestionar la adversidad, usted nos diría que no estamos ante una carencia de vinculación, estamos ante una carencia de sentido. La vinculación está ahí, lo único que tenemos que hacer es ganárnosla. Pero no lo conseguiremos si la razón es para, no lo conseguiremos sin darle sentido. Quisiera dejaros con una pregunta que a mí me parece que merece la pena compartir. Nosotros, vuestros jefes, vuestros proveedores, vuestras parejas, vuestros amigos, ¿estamos quizá tan enratonados en nuestras propias limitadas perspectivas que nos quejamos de vuestra vinculación, cuando de hecho quizá en un primer lugar ni siquiera os hemos dado razones para quedaros?
Nos estamos quejando de falta de vinculación por vuestra parte cuando finalmente alguien os da razones para iros y vosotros por lo menos consideráis esas razones. ¿Ese es el momento en el que finalmente nosotros intentamos dar razones para que te quedes cuando alguien te las da para que te vayas? ¿Demasiado tarde? No tiene sentido. No tiene sentido. No debería ser así. Yo acababa mi TED diciendo que os deseo a todos vidas llenas de sentido, llenas de sólidas raíces, llenas de porqués, que os ayuden a encontrar y desarrollar vuestros cómo. Os deseo que consigáis los 1000 puntos y que os llevéis a casa el tanque. Recuerda que a alguien se lo debes. Yo no sé quién es ese alguien, pero tú sí lo sabes. No los decepciones. 9 segundos pueden marcar una gran diferencia. Dales el sentido que están esperando ahora, cuando todavía tiene sentido recibirlo.